Vida de la Beata Piedad de la Cruz, capítulo 4. Su juventud. Cuando llegó Tomasita a la edad en que la inocencia, que al principio no es más que un encanto, ha de convertirse en virtud a los galopes de la tentación en el yunque de la prueba, sintió más hondamente en su corazón los deseos que experimentó en el día de su primera comunión, de consagrarse de lleno a Jesús en una comunidad de religiosas. Para haber cumplido sus ardientes deseos, pensó abandonar la casa de sus padres. Entre los rebuscos de su vida de muchacha joven y hermosa, encuentro uno que encarna la astucia delicada de que se valió Tomasita para despistar a sus padres. En uno de los pueblos cercanos a Bocairente se celebraba una fiesta tradicional y Tomasa pidió permiso a sus padres para ir a dicha fiesta acompañada de una criada anciana y fiel llamada Ventura, en quien Tomasa había depositado sus designios. El objeto del viaje no era asistir a la romería de aquel pueblo, donde había una comunidad de religiosas de clausura, sino hablar con las monjas y pedir quedarse con ellas. Al efecto, y para disimular sus planes, Tomasa, como ella nos contaba con singular gracejo, se puso sus mejores vestidos y alhajas, como para ir a una gran romería. Sus padres, al verla tan animosa y decidida, le dieron permiso para ir a la fiesta, y su padre le arregló un asnillo bien ajaezado para que su Tomasita no fuera a pie. Marcharon tan contentas ama y criada, pero antes de llegar al término de su viaje, les ocurrió un incidente inesperado. Al llegar a la orilla del río Clarián, que habían de cruzar, vieron con asombro que bajaba crecido y que sus aguas cubrían los pontones de piedra. No se acobardaron por ello. Tomasita subió sobre el asnillo, la criada Ventura se descalzó y tirando del ramal del borriquillo, mojándose los pies y saltando de pontón en pontón, llegaban ya al medio del río, cuando el animal sufrió un espanto y dando un gran salto tiró a Tomasa, la cual fue arrastrada por la corriente hasta la presa de un molino, que no muy distante de allí había. La criada, llena de asombro y llorando a mares, pidió a gritos auxilio a los molineros, diciéndoles que su Tomasita había sido arrastrada por el agua y que debía estar detenida en la presa. Así era, en efecto. Los molineros buscaron y sacaron a Tomasita del río hecha una sopa, decía la reverenda madre, pero ilesa. La acostaron y dieron aviso a sus familiares. Inmediatamente llegó su padre, quien al recibir el recado urgente de los molineros, pensó que su hija habría perecido entre las corrientes de las aguas, pero se llenó de gozo al ver a Tomasa completamente bien y tranquila, y que todo lo pasado no había sido más que un gran susto. Agradeció con gran generosidad a los molineros la obra de caridad que con su hija habían hecho, y dándoles cordialísimas gracias, regresó a Bocairente con su hija y Ventura. Sin duda, decía nuestra madre graciosamente, el demonio me empujó para que no realizase mi intento de quedarme con las religiosas, pero Jesús me conservó milagrosamente la vida. Deseando sus buenos padres completar la educación de su hija Tomasita, en quien veían algo extraordinario, y aconsejados por doña Magdalena, aquella buena maestra que conocía a fondo las maravillosas dotes de Tomasa, decidieron llevarla interna al Colegio de Loreto de la Sagrada Familia de Valencia. A la edad de 12 años la llevaron sus padres a Valencia y allí quedó interna en el colegio antes dicho. Tanto la superiora de la casa como las demás religiosas se alegraron mucho al observar las hermosas cualidades de la niña. Por doña Marianita Calabuch Climent, natural de Javea, Alicante,
interna con nuestra madre fundadora en el colegio de Loreto, conocemos lo ejemplar que fue Tomasita en aquellos años de internado, cómo todas quedaban prendadas de aquellas acrisoladas virtudes que en ella resplandecían, sobre todo su humildad. Siempre quería ser la última de todas, y ninguna semana pasaba más feliz que aquella en que la empleaban en las labores y oficios más bajos. Todas, decía doña Marianita, queríamos estar al lado de ella para contemplar aquellas labores y bordados primorosos que salían de sus manos. En esto, acaso alguna pueda igualarla, pero en la virtud y en la piedad siempre fue la primera. ¿Cuántas veces la vimos abrazada a la imagen de su niñito Jesús, como arrobada en éxtasis delante del sagrario? Aquí, en este internado de Loreto, fue donde arraigaron en el corazón de nuestra madre, día tras día, con más ímpetu, sus ardorosos deseos de entregarse por completo a su divino Jesús. Pasados 6 años de internado, habiendo practicado con ejemplaridad encantadora para las demás colegialas y la comunidad, virtudes excelsas de gran piedad y un recogimiento extraordinario, pidió, cuando contaba 18 años, a la Reverenda Madre Superiora ingresar en el Instituto de las Hermanas de la Sagrada Familia. La Reverenda Madre aceptó la petición y cuando llegó su padre a visitar a su hija Tomasita, la Madre Superiora expuso al mismo los deseos de su hija de ser religiosa de la Sagrada Familia. Don José contestó a la superiora que le parecía aún muy joven y que por entonces no le daba el permiso para ingresar en el instituto, pues se temía fuera cosa de ilusión por haber estado tanto tiempo en el colegio, y dispuso separarla una temporada del colegio, llevándosela a su casa. El disgusto de la Madre Superiora, comunidad y Tomasita fue muy grande. Tan confiadas estaban en que su padre daría el consentimiento que ya lo tenían dispuesto para mandarla a Francia a hacer el noviciado. Acompañada de su padre, salió de Valencia para Bocairente. Su buenísima madre la recibió con gran alegría y dando muestras de algún sentimiento por si su padre no la había dejado ingresar en la congregación, si es que esa era la voluntad de Dios. Don José quería probar la vocación de Tomasita, aunque veía en ella un alma extraordinaria, y se gozaba de hablar de las cualidades que adornaban a su querida hija. La vida de Tomasa, de esta época en Bocairente, fue ejemplar. Se dedicó a las obras de caridad, visitando a los enfermos, enseñando el catecismo a los niños. Estuvo curando a una pobrecita enferma de cáncer que le hacía mucho sufrir, mas ella, con sus cuidados y consuelos, procuraba mitigar los agudos dolores de la enferma. Todos los días recibía a Jesús sacramentado y oía el santo sacrificio de la misa, estando siempre de rodillas. Corrían los años de la hermosa y alegre juventud de Tomasa, pero no desistía en sus ardientes deseos de consagrarse a Dios en la vida religiosa, a pesar de los obstáculos y resistencia de sus padres, que ponían en ella halagadoras esperanzas. En su propia casa hacía Tomasa vida solitaria y penitente. Pasaba largas temporadas ayunando a pan y agua, y se valía de su fiel criada Ventura, que le entregaba los residuos y cabezas de sardinas y otros pescados para su mayor mortificación. En cierta ocasión se encerró en su habitación con un pan y un cantarito de agua para probar a vivir como los anacoretas en el desierto, pues nuestra madre fundadora, ante la oposición de sus padres, solía decir: «Si no soy monja, como es mi deseo, me iré a una cueva y allí moriré como penitente». Sus padres, especialmente doña Tomasa, llora sin consuelo, creyendo que su hija había podido ser víctima de alguna desgracia
y llamaba a la puerta diciendo: «Tomasita, Tomasita, abre». Y al ver que el tiempo pasaba y no abría, llamó al cerrajero, quien abrió la puerta y la encontraron tan contenta. Al preguntarle por qué se había encerrado en el cuarto, contestó: «Porque ustedes no me dejan ser monja, y yo veo que el Señor me llama por este camino, pero me iré a una cueva». Visitaba con frecuencia el Santísimo Cristo del Monte Calvario, principalmente en la Cuaresma, a donde todos los días que el tiempo lo permitía, subía con otras piadosas personas del pueblo y rezaba en cruz el ejercicio del Via Crucis. Un día de tantos pensó quedarse en aquella montaña donde había una cueva. En cierta ocasión se fue de su casa a impulsos de sus deseos de retirarse del mundo y de consagrarse a Dios en el retiro y en la soledad. Sus padres, angustiados y pesarosos, la buscaron por espacio de 3 días, encontrándola en una cueva del Monte Calvario, de Bocairente, entregada a la oración y la penitencia. Los padres de Tomasa, ante las señales tan palpables de su vocación religiosa, cedieron por fin a que su hija se fuera a un convento, ya que Dios la llamaba por ese camino. Apenas cifraba los 20 años, cuando su corazón ardiente y de pasiones vigorosas voló en alas de fe y del amor en busca de su amado Jesús. Sus padres sintieron en un principio despedirse de una hija tan buena, que era el encanto y la alegría de aquel cristiano hogar. Pero convencidos de que Dios la llamaba, vencieron la resistencia de la carne y de la sangre y la dejaron ir en busca de Dios, que la quería para hacerla esposa suya.